Hola amantes de la montaña y bienvenidos a Historias con Jordi Toms. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por este espacio. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún video. Hoy nos adentramos en un misterio que nos atrae especialmente a quienes disfrutamos del aire libre, el Bigfoot. Un ser que si existe seguramente se sentiría como en casa en las montañas. Claro. Pero es real. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Tenemos testimonios, huellas misteriosas y hasta análisis científicos, pero la duda persiste. ¿Qué te parece si comenzamos explorando el origen de este mito que ha cautivado al mundo? Me parece perfecto. Es importante entender cómo el Bigfoot se ha arraigado en la cultura popular para comprender su persistencia a lo largo de los años. Ajá, Pensemos en el Sasquatch del noroeste del Pacífico, claro. el Yeti en el Tíbet, el Yoyu en Australia. Figuras humanoides gigantes y peludas presentes en culturas de todo el mundo. Como si la imagen de una criatura humanoide salvaje fuera un arquetipo universal, ¿no? Y aunque estas historias existen desde hace siglos, la fiebre por el Bigfoot como lo conocemos hoy en día parece haber despegado a mediados del siglo XX. Me viene a la mente el descubrimiento de huellas en el Everest en 1951 por Eric Shipton, unas fotografías que dieron la vuelta al mundo. Unas fotos que sin duda despertaron la curiosidad de muchos. Pero luego en 1958 Gerald Crew encontró huellas enormes en una obra en California, y ese caso fue el que popularizó el nombre Bigfoot. De ahí en adelante la fascinación no ha hecho más que crecer. Y luego está el famoso video de Patterson Gimlin de 1967, una grabación borrosa que, aunque polémica, catapultó al Bigfoot al estrellato de la cultura popular. ¿Crees que la popularidad del Bigfoot tiene que ver con el poder de la imagen? Con cómo una simple imagen borrosa puede dar alas a la imaginación? Absolutamente. Ese video, a pesar de haber sido desmentido como un engaño, sigue siendo un ícono. Demuestra cómo una imagen puede influir en la percepción pública, incluso si la evidencia no la respalda. Y hablando de percepciones, no podemos ignorar a quienes aseguran haber visto al Bigfoot con sus propios ojos. Tenemos el caso de Jason Miller, un sanitario militar retirado, y su hija Hailey, que afirman haberlo visto en el estado de Washington en 2013. Me llama la atención la sinceridad de su relato. Dibujaron la criatura por separado para evitar influencias, y al día siguiente, Miller encontró excrementos y pelo en el lugar. Interesante. Podría ser esa una prueba sólida. Es interesante, sin duda. Pero recordemos el caso de David Headley, un policía jubilado que describe su encuentro con un Bigfoot en Idaho, un hombre acostumbrado a situaciones de riesgo y que asegura que no era un oso. ¿Cómo podemos entonces discernir entre la sinceridad de un testimonio y la posibilidad de una simple confusión o sugestión? Es un dilema, sin duda. Por otro lado, tenemos a investigadores como el profesor Jeff Meldrum, que ha coleccionado cientos de huellas y cree que muchas tienen características únicas que no corresponden a ningún animal conocido. Él insiste en el parecido entre las huellas encontradas en distintos lugares y está convencido de que pertenecen a una criatura bípeda gigante. Podría ser que la ciencia esté pasando por alto algo importante. Meldrum es un referente en el estudio del Bigfoot desde una perspectiva científica. Sí. Pero para que la ciencia tome en serio la existencia del Bigfoot, se necesitan pruebas más allá de las huellas. Hablemos de las muestras de pelo que Meldrum ha analizado, Ajá. algunas de las cuales, según él, carecen de una médula grande en el tallo del pelo, Ajá. un rasgo que las diferenciaría de los osos y primates. Podríamos estar ante una pista clave. Es una posibilidad fascinante. Y aquí entran las pruebas de ADN, ¿verdad? El profesor Tom Gilbert, experto en ADN, analizó las muestras de pelo de Meldrum, incluyendo las de Jason Miller, con la esperanza de encontrar una respuesta definitiva, Sí. que revelaron los resultados. Los resultados fueron sorprendentes, aunque no de la manera que los creyentes en Bigfoot esperaban. Las muestras de Miller resultaron ser de ciervo, otra era de vaca y varias estaban contaminadas con ADN humano. Un jarro de agua fría para la teoría del Bigfoot, ¿no te parece? Ciertamente nos recuerda la importancia del análisis científico riguroso y que a veces la explicación más simple es la correcta. Claro. Pero podría ser que muchos avistamientos se deban a la confusión con osos. Los osos grizzlies, por ejemplo, tienen un tamaño y olor que coinciden con muchas descripciones del Bigfoot y pueden caminar en dos patas, además de que sus huellas pueden superponerse, creando la impresión de una huella mucho más grande. Es una posibilidad que no podemos descartar. De hecho, si comparamos las huellas de oso con la famosa foto de Shipton de 1951, encontramos similitudes bastante notables. Además, hay que recordar los engaños que han rodeado la historia del Bigfoot, como el de Ray Wallace, que en 1958 confesó haber creado huellas falsas con pies de madera. Y no olvidemos la revelación de Bob Hieronymus como el hombre disfrazado en el video de Patterson Gimlin. Parece que la ciencia se inclina hacia el escepticismo. Pero, ¿y el factor humano? ¿Cómo influyen nuestra percepción y expectativas en lo que creemos ver?
El concepto de pareidolia, la tendencia del cerebro a ver caras y cuerpos donde no los hay, podría explicar por qué algunos interpretan formas vagas en la naturaleza como un Bigfoot. La pareidolia es un fenómeno fascinante. Nuestro cerebro está programado para buscar patrones y darle sentido incluso cuando no los hay. En el caso del Bigfoot, esta tendencia puede llevar a interpretar sombras, ramas o incluso formaciones rocosas como una criatura humanoide. Y si a eso le sumamos el efecto priming, cómo nuestra exposición a la cultura popular y las expectativas pueden influir en nuestra percepción, la cosa se complica aún más. Es decir, que si esperamos ver un Bigfoot, es más probable que interpretemos cualquier forma borrosa como tal. ¿Podrías profundizar un poco más en el efecto priming? Me intriga cómo nuestra mente puede prepararnos para ver algo que quizás no está ahí. Claro. Imagina que has estado leyendo historias y viendo documentales sobre Bigfoot durante semanas. ¿Sí? Tu mente está llena de imágenes y descripciones de la criatura. Entonces un día, mientras caminas por el bosque, ves una figura oscura entre los árboles. La poca luz y la distancia hacen que sea difícil discernir qué es. En ese momento, tu cerebro, influenciado por la información previa que ha absorbido, tiende a llenar los vacíos y a interpretar esa figura como un Bigfoot. Es como si tu mente estuviera buscando confirmar lo que ya cree. Y no solo eso, la cultura popular también nos bombardea con imágenes de Bigfoot, desde películas hasta dibujos animados. Todo esto crea una imagen preconcebida en nuestra mente que puede influir en cómo interpretamos la información sensorial en situaciones ambiguas. Es fascinante, de verdad. Entonces, incluso si no estamos buscando activamente al Bigfoot, nuestra mente puede estar predispuesta a verlo si las condiciones son propicias. ¿Y qué hay de la falta de evidencia fósil? Si una criatura de ese tamaño hubiera existido, deberíamos haber encontrado algún rastro en el registro fósil, ¿no? Esa es una de las mayores objeciones a la existencia del Bigfoot desde el punto de vista científico. Si bien es cierto que el registro fósil es incompleto y que no todos los organismos que mueren se fosilizan, la ausencia de cualquier resto de una criatura tan grande y que se supone ha evitado zonas relativamente accesibles para la paleontología es un punto en contra bastante importante. Entiendo. No es que la falta de fósiles descarte por completo la posibilidad, pero lo hace mucho menos probable, a menos desde la perspectiva científica. Precisamente, para que la comunidad científica considere seriamente la existencia del Bigfoot, se necesita evidencia sólida y verificable. Hablando de evidencia y volviendo a los testimonios de quienes aseguran haber visto al Bigfoot, ¿cómo podemos interpretar esas experiencias a la luz de lo que sabemos sobre la percepción humana y la influencia de la cultura popular? Es posible que algunos avistamientos sean genuinos, incluso si no hay pruebas físicas concluyentes. Es una pregunta compleja. Por un lado, debemos reconocer que la percepción es subjetiva y que puede ser influenciada por nuestras expectativas, emociones y experiencias previas. Lo que una persona interpreta como un Bigfoot, otra puede verlo como un oso, una sombra o simplemente un producto de su imaginación. Y por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que haya personas que realmente hayan tenido un encuentro con una criatura desconocida. El problema es que sin pruebas tangibles que respalden esos testimonios, la ciencia no puede tomarlos en serio. Claro, se necesitan fotos claras, huellas bien definidas o idealmente muestras de tejido o ADN. Sin ese tipo de evidencia, la existencia del Bigfoot seguirá siendo un tema de debate y especulación. Exacto. Y es importante recordar que incluso si encontráramos pruebas físicas concluyentes de la existencia del Bigfoot, eso no significaría que todas las historias y leyendas sobre esta criatura sean ciertas. Es decir, que la existencia de una criatura aún no clasificada por la ciencia no valida automáticamente todas las interpretaciones culturales y folclóricas que se han tejido a su alrededor. Exactamente. El Bigfoot, como figura mítica, ha adquirido diferentes significados a lo largo de la historia y en diferentes culturas. Algunos lo ven como una criatura amenazante, otros como un ser sabio y protector, y otros simplemente como una curiosidad de la naturaleza. Es fascinante cómo un solo misterio puede generar tantas interpretaciones distintas. ¿Crees que esa multiplicidad de significados es parte de la fascinación que ejerce el Bigfoot sobre nosotros? Sin duda. El Bigfoot se convierte en una especie de lienzo en blanco sobre el que proyectamos nuestros miedos, deseos y anhelos. Para algunos representa lo desconocido, lo salvaje, lo que nos conecta con nuestros ancestros y con la naturaleza. Para otros es un símbolo de lo inexplicable, de lo que escapa a nuestra comprensión racional del mundo. Y para otros, simplemente una buena historia para contar alrededor de una fogata. Pero volviendo a la ciencia, si la falta de evidencia física es un obstáculo para la aceptación del Bigfoot, ¿qué papel juega la psicología en este debate? Hemos hablado de la pareidolia y el priming, pero hay otros factores psicológicos que podrían explicar la persistencia del mito del Bigfoot. Por supuesto. Además de la pareidolia y el priming,
hay otros factores psicológicos que pueden influir en nuestra percepción e interpretación de la realidad. Por ejemplo, la necesidad de creer en algo extraordinario, de encontrar sentido a lo inexplicable. En un mundo que a menudo parece caótico e impredecible, la creencia en criaturas míticas como el Bigfoot puede proporcionar una sensación de orden y propósito. Es como si, en cierto modo, necesitáramos creer en la magia, en la posibilidad de que haya algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Exactamente. La creencia en lo sobrenatural puede ser una forma de reconciliar nuestra finitud con la inmensidad del universo. Y en el caso del Bigfoot, la creencia en su existencia puede estar relacionada con un anhelo de reconexión con la naturaleza, con lo salvaje, con algo que percibimos como auténtico y genuino en un mundo cada vez más artificial. Es interesante cómo el misterio del Bigfoot nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza humana, sobre nuestras necesidades y deseos más profundos. Sin duda. Y también nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones, a reconocer que lo que vemos no siempre es un reflejo fiel de la realidad. El Bigfoot, en ese sentido, se convierte en un símbolo de la incertidumbre, lo que escapa a nuestro control y comprensión. Es una lección de humildad, ¿no? Recordarnos que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y científicos, todavía hay misterios que nos desafían y que nos obligan a admitir que no lo sabemos todo. Precisamente. Y esa, creo, es una de las grandes virtudes del misterio del Bigfoot. Nos mantiene con los pies en la tierra, nos recuerda que todavía hay mucho por descubrir y que la realidad es mucho más compleja y fascinante de lo que a veces pensamos. Y si el misterio del Bigfoot nos invita a cuestionar nuestras percepciones y a aceptar la incertidumbre, ¿qué podemos aprender de él en relación con nuestra propia búsqueda de conocimiento y de sentido en el mundo? El Bigfoot nos enseña la importancia de mantener una mente abierta, de estar dispuestos a considerar diferentes perspectivas y a cuestionar nuestras propias creencias. Nos recuerda que la realidad es compleja y que no siempre tenemos todas las respuestas. Y nos invita a abrazar el misterio, a aceptar que hay cosas que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Es como si nos dijera: What? no se conformen con explicaciones simples, sigan buscando, sigan preguntando, sigan explorando. Exactamente. El Bigfoot, en ese sentido, se convierte en un símbolo de la curiosidad insaciable, del deseo de ir más allá de lo conocido y de aventurarnos en lo desconocido. Esa curiosidad, esa sed de conocimiento es lo que nos impulsa como seres humanos a explorar, a investigar, a descubrir. Es la chispa que enciende la llama de la ciencia, del arte, de la filosofía, de todas las ramas del conocimiento humano. Sin duda. Y el Bigfoot, con su misterio sin resolver, nos recuerda que esa llama debe mantenerse siempre encendida, que no debemos dar por sentado lo que sabemos, que debemos seguir cuestionando, investigando, buscando nuevas respuestas. Y quizás en esa búsqueda nos encontremos con algo aún más fascinante que la respuesta que buscábamos en un principio. Es muy probable. A veces el camino es más importante que el destino. Y en el caso del Bigfoot, el viaje que emprendemos para intentar desentrañar su misterio nos lleva a través de la historia, la antropología, la psicología, la biología, la criptozoología. Es un viaje que enriquece nuestro conocimiento y amplía nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Y aunque al final de camino no encontremos al Bigfoot, habremos aprendido mucho sobre la naturaleza, sobre la mente humana y sobre nuestra propia capacidad de asombro. Estoy totalmente de acuerdo. La búsqueda del Bigfoot, más allá de sus resultados concretos, es un ejercicio de aprendizaje y de crecimiento personal. Y eso, creo, es algo que vale la pena valorar. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para dar por concluida nuestra inmersión en el misterio del Bigfoot. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes, amantes de la montaña. Esperamos que les haya inspirado a seguir explorando los misterios que nos rodean, ya sea en las cumbres más altas o en los rincones más profundos de nuestro propio ser. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal de Your Toms para más historias fascinantes como esta. Hasta la próxima.